Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa de 101 Televisión en el que cada semana hablamos de algunas de las cuestiones que nos importan a los malagueños y a las malagueñas. Y si hay una de las que hemos hablado y mucho en los últimos meses en la ciudad de Málaga, sobre un asunto que además se va a ir haciendo extensivo seguro al resto del territorio de la provincia, es sobre la subida del precio del agua. Desde que después del verano se empezó a plantear en el Ayuntamiento de la capital las nuevas tarifas, se emprendió un debate bastante intenso que, bueno, durante todo el proceso, hasta que se ha culminado la aprobación de ese nuevo precio del agua, como decíamos, ha dado mucho que hablar. Y hoy vamos a analizar aquí cuánto van a pagar los malagueños en los próximos años por el consumo de agua, por qué se ha llegado a esas nuevas tarifas, qué actuaciones va a hacer la empresa EMASA para mejorar también la red de distribución y las infraestructuras hídricas que tiene la capital malagueña y que en algunos casos están dando servicio también a otras poblaciones de la provincia. Y lo vamos a hacer con representantes de los 4 grupos representados en el Ayuntamiento de Málaga. Están con nosotros aquí en A Fondo hoy. Antonio Alcázar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Nico Esgriglia, ¿qué tal? Buenas noches, un placer. También está con nosotros Begoña Medina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y la concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, ¿qué tal? Buenas noches, un placer. Vamos a empezar, si le parece, situándonos un poco. Después de varios meses en los que se ha hablado mucho sobre las nuevas tarifas del agua, vamos a, si le parece, empezar explicándole a los espectadores qué es lo que vamos a pagar a partir de los próximos recibos. Una vez que entren en vigor estas tarifas, va a ser una subida progresiva, no va a llegar a los porcentajes que se plantearon inicialmente en el mes de septiembre, va a ser, al menos inicialmente, un porcentaje en torno al 32%, ¿no? Eso es. Pues bien, bueno, la explicación de esta actualización de tarifas pues es muy sencilla, puesto que las tarifas vigentes que tenemos hoy día vigentes se aprobaron en febrero del 2016 y desde entonces han pasado 8 años. El IPC en el último dato publicado supera ya el 27%, 27,3% el 30 de octubre. Y bueno, pues en estos 8 años que ha pasado, pues ha habido una guerra de Ucrania, ha habido unas situaciones, una envergadura que ha conllevado unas subidas también especiales, por ejemplo los productos químicos, que los utilizamos bastante, se han triplicado su precio en los 2 últimos años, el consumo de energía, teniendo en cuenta que nosotros, a diferencia de en otras ciudades, desalamos el 100% del agua, ya que de los embalses que hay un manantial salino tenemos que desalar todo el agua para que llegue a nuestros grifos y tengamos el agua de magnífica calidad, algo que comparándolo con otras ciudades del Mediterráneo pues no es habitual. Y el coste energético, que lo hemos sufrido todos en nuestras casas, pues a nosotros nos afecta aún más. Hay una diferencia de hasta 8 millones de euros entre el año que fue más barata y el año más caro, que fue en el 22. Es verdad que luego con la excepción ibérica ha bajado algo, pero sigue estando más de 4 millones de euros por encima de lo que estaba en el 2016. Entonces, aparte de, como digo, son los productos químicos, la electricidad y los fangos, que es el tratamiento de fangos. En nuestra depuradora, cuando depuramos el agua, tenemos que separar el agua de toda la parte sólida y esos fangos pues hay que tratarlos, se utilizan como abono, en fin, tienen su proceso. Pues eso también se ha triplicado su precio y estamos todavía, para contratarlo nos van actualizando los precios mes a mes, puesto que tiene una volatilidad muy alta. Bueno, pues eso acompañado a la propia subida del IPC que hay año a año y que no se ha actualizado esa tarifa en 8 años, como digo. Entonces, este primer tramo que obliga a esta actualización de tarifas supone ya, como digo, pues un 27,3% de subida si hubiéramos hecho los deberes y todos los años hubiéramos actualizado ese IPC. Aparte, tenemos una segunda pata, que es que vamos a ampliar los servicios de saneamiento, vamos a asumir el mantenimiento de las injerencias, que es ese tramo de tubería que conecta las líneas de fachada con los colectores generales de la ciudad.
Hemos inventariado más de 84.000 injerencias, que al final son tramos de tubo, son kilómetros de tubería que entran a nuestro haber en el mantenimiento, y que se han valorado que para mantenerlo pues supone un coste de 3,2 millones de euros anuales. Y que además esto, cuando lo hemos contado, porque hemos hecho un proceso de participación ciudadana muy interesante, nos hemos reunido con más de 25 colectivos de la ciudad, tanto de asociaciones vecinales, federaciones, colegios profesionales y un largo etcétera. Sindicatos, en fin, más de 25 reuniones, como digo, pues sí que esto lo acogía muy bien, sobre todo en los distritos, porque las injerencias hoy día, si hay algún atoro, el vecino tiene que arreglarlo con todo el tedio que eso supone, porque al final tienes que hacer una obra en una vía pública y tienes que cortar tráfico a veces, levantar aceras, y esto pues la verdad es que el vecino no lo entiende muy bien, que también he de decir que esto es común, en el 50% de las ciudades de España las injerencias las mantiene el propietario, en la otra mitad no, es algo que digamos es discrecional. Y hasta ahora, tal y como está nuestra ordenanza, era el propietario quien las arreglaba. Pues ese servicio lo vamos a asumir a partir de la puesta en vigor de las tarifas, y también la red de pluviales, que en más del 50% de nuestra ciudad el saneamiento es separativo, es decir, que las fecales van por unas tuberías y las pluviales por otras, que las pluviales solo funcionan cuando llegan las deseadas lluvias, pero en realidad son unas tuberías que allí donde las hay, pues hoy día no estaba encomendada su mantenimiento y gestión, entonces lo hacíamos de alguna manera limpiando invernales cuando va a venir la lluvia, pero no una gestión y mantenimiento preventivo como se hace en el resto de las redes. Y al final hay 666 kilómetros de tubería de pluviales más 40 kilómetros de arroyo embovedado, es decir, más de 700 kilómetros de tubería que también asumimos su mantenimiento con este nuevo servicio, bueno, esta ampliación, en realidad una ampliación del servicio de saneamiento, y que supone un coste de 4 millones de euros anuales. Entonces, digamos, la primera pata es, como digo, la actualización por el propio IPC, lo que nos ha subido los costes. Una segunda pata que es por la ampliación de estos dos servicios de saneamiento. Y una tercera pata, que es un plan de inversiones muy ambicioso que hace falta, que además algunas de ellas las tenemos claras y son muy necesarias desde hace algún tiempo, pero no hemos podido acometerlas, como la que ayer anunciábamos en Granja Suárez, que incluso se inició el proceso de licitación, pero se tuvo que parar ante la incapacidad de la empresa en asumir nuevas inversiones, y que ahora por fin pues ha retomado, y que está incluida dentro de este plan de inversiones, que son de más de 100 millones de euros para realizarlo en los próximos 4 o 6 años, porque tenemos ya proyectos redactados maduros para ejecutar más de 53 millones de euros. Y esa, digamos, es la tercera pata de la actualización de tarifas. Han incluido 130 actuaciones, pero esas se irán viendo. Los malagueños me imagino que ahora mismo se preguntan, sí, evidentemente todo eso hay que pagarlo, pero ¿cuánto me va a costar? Se ha estimado que casi 5 euros por recibo. Eso es. En un recibo medio. En un recibo medio, teniendo en cuenta los recibos de una cuantía mayor va a ser bastante más. Bueno, a ver, hablamos de los domésticos, que era un poco el lenguaje de la gente con la que estábamos hablando. Cuando nos hemos reunido con los hoteleros o los comerciantes, pues hablamos con cada uno su idioma, pero digamos para el ciudadano, el vecino malagueño, haciendo la media de todos los abonados domésticos que tienen habitantes empadronados, pues la media de eso, de lo que le va a subir la tarifa, su factura del agua al mes, son 4,79 euros al mes, ¿no?, en el primer año. Y luego va a subir 36 céntimos en el segundo año y tercero, y 48 céntimos en los dos últimos. Se va a implantar en 5 años. Como digo, si de algo ha servido estas reuniones, más de 25 reuniones que hemos mantenido, es para coger un poco el guante, que ese ha sido el cambio de versión, digamos, que mencionabas al principio, ¿no?, que al principio íbamos a implantarlo con un 42% el primer año, pero porque lo que se implantaba de forma progresiva era esa tercera pata para el plan de inversiones, y ahora, bueno, pues hemos reestudiado para que fuera progresivo también la parte de la ampliación de servicios de saneamiento, de manera que ha permitido que el primer año del 42 inicial que anunciábamos hayamos podido bajar al 32%, y que supone que al final el término porcentual lleva muchas veces a
error, porque a lo mejor nos comparan con otras ciudades, porque muchas de nuestras vecinas andaluzas y en el norte de España han anunciado subida y actualización de tarifas para acometer inversiones muy necesarias ahora para prepararnos en este escenario de sequía que tenemos. Y a lo mejor dice, sí, pero ha subido el 18%, tú estás subiendo el 32%, pero lo que supone un 18% sobre una base mayor, al final en términos monetarios en euros son más, es decir, que a lo mejor en Sevilla que decían un 18% son 8 euros frente a los 4,79 que estamos nosotros diciendo. Y en realidad, bueno, como digo, llevamos 8 años con los precios congelados y el IPC acumulado ya es más del 27, del 27 al 32 hay muy poco margen para poder asumir esa ampliación de servicios que estamos comentando. En cualquier caso han tenido una protesta casi masiva, tanto en el resto de fuerzas políticas, que ahora las escucharemos, como en la propia calle. Muchos colectivos desde el minuto 1 se opusieron a esa actualización de tarifas, pedían, por ejemplo, la constitución de la Mesa del Agua, se han recogido firmas y sigue esa movilización pese a que el acuerdo ya se ha adoptado. Pues mire, yo le tengo que decir que la movilización es más ruido y menos nueces, porque la realidad es que cuando se ha movilizado para el Consejo, por ejemplo, había 14 personas que contamos abajo. Cuando hemos ido a contarlo a los distritos, los mismos sindicatos, cuando hemos ido a los sindicatos, ellos mismos, cuando hacíamos toda la exposición y le decíamos, cuando al principio anunciábamos que eran 6,20 € la subida al mes, y después de toda la exposición le decíamos, y eso supone 6 euros al mes. Se quedaban, incluso a algunos se les escapaba, ¿ah, solo? Es que verdaderamente del agua no se paga casi nada, es que no tenemos conciencia de pagar el agua. La misma Facua que está en este colectivo, tengo aquí informes de ellos que dicen que el precio del agua hacia abajo no es nada positivo. El servicio del agua se tiene que repercutir en el usuario para que haya un consumo responsable y además, como ellos mismos anuncian, somos los más baratos con mucha diferencia en Andalucía y en la provincia de Málaga. Estamos un 80% por debajo de Cádiz, un 70% por debajo de Huelva, un 45% por debajo de Sevilla. Es decir, es que con quien nos comparemos siempre estamos por debajo y recordamos que nosotros desalamos el 100% del agua. Es decir, que nuestros costes energéticos asociados son muy superiores a los de nuestros vecinos. Entonces, pues sí, al final hay que hacer ruido, a nadie le gusta que le suban ninguna tarifa y al final, bueno, pues te están tocando el bolsillo, pero por eso también conscientes de ello hemos aumentado en un 25% el fondo social que tenemos para llegar a las familias más vulnerables. Estamos trabajando de la mano de mi compañero, el concejal de Servicios Sociales, para llegar al máximo número de familias posible. Y la Mesa del Agua, bueno, es algo que se constituyó, por ejemplo, en el 2016 para la aprobación del tarifado del bloques, ¿no? El sistema de tarifado. Es que la tarifa del agua es algo muy complejo, no es nada sencillo. Y ahí participaron 3 asociaciones y ahora el proceso de participación que hemos hemos hecho de forma voluntaria lo que recoge la Ley 39 para el artículo 133.1 y 2 y hemos hecho un proceso de participación ciudadana que lo hemos hecho de forma voluntaria. Hemos mandado los expedientes a 300 asociaciones que son todas las que están en el registro comprendidas. Entonces creo que hemos sido muy transparentes y la Mesa del Agua no es un órgano que sea administrativo ni nada obligatorio, es decir, que yo creo que hemos llegado a muchas más personas con el proceso que hemos llevado a cabo. De hecho, hemos recogido el guante, es decir, que no hemos ido con la soberbia como a lo mejor se nos tacha de por la mayoría absoluta, ni muchísimo menos. Hemos recogido el guante, lo hemos hecho más progresivo y al final que no se puede hacer demagogia porque es que son 4 euros al mes y al final de verdad que del agua hay estudios que demuestran que es muy barata y más en nuestra ciudad. Bueno, pues vamos a conocer la opinión del resto. Antonio Alcázar, desde Vox, ¿qué planteamiento habéis hecho en todo este proceso? Bueno, desde un inicio nosotros pensamos que ha habido falta de información por parte del equipo de gobierno. Entendemos que la ciudad requiere en estos momentos unas inversiones muy importantes en materia de agua, de infraestructuras, en eso estamos de acuerdo. Yo personalmente en la zona donde vivo lo sufrimos y entendemos que es algo obligatorio y algo necesario para la ciudad que estas inversiones en las infraestructuras son necesarias. Lo que sí no comparto con Penélope
es que desde un principio yo creo que el equipo de gobierno debería haber sido más claro y debería haberse abierto un debate más serio entre todas las fuerzas o grupos municipales, ¿no? Nos enteramos a través de una rueda de prensa y creo que ese no es el procedimiento más oportuno. Me alegro de que en el tiempo pues esto haya cambiado y que en este sentido pues que la responsable del área, como es Penélope, pues vaya aclarando ciertos términos. Insisto en que... ¿Qué términos no tienen todavía claro, Antonio? ¿Perdón? ¿Qué términos no tienen claro todavía? Bueno, el coste realmente de estas infraestructuras, y lo que no tenemos muy claro es que si realmente en el momento en el que estamos tan complicado, donde las economías domésticas están sufriendo pues una inflación, donde están sufriendo un alza de los precios de consumo, donde están sufriendo unos tipos de interés en sus hipotecas elevados, y realmente es el momento más oportuno para hacer este tipo de inversión o este tipo de ajuste de tarifas, que también entendemos que después de 8 o 9 años se tengan que actualizar. Estamos de acuerdo también, pero creemos que tal vez el momento no sea el más oportuno ni el más necesario. En este sentido, entendemos que los 3 conceptos fundamentales, y Penélope ya los ha comentado, de esta subida o de esta adaptación de las tarifas, es la inversión en las infraestructuras y lo que es regular al alza las cuotas por estos 8 o 9 años donde no se habían contemplado, también lo que son las injerencias que ella comenta en cuanto hay nuevos servicios, que como tal pues hay que cobrarlos, ¿no? Y luego también, por último, pues el aumento de este fondo social de este 25% para las personas en situaciones más vulnerables, ¿no? Yo creo que es un cómputo de todo y esa tarifa se ajusta de esa forma. Lo que creemos es que se debería de haber hecho previamente y de forma más gradual, ¿no? Y no haberlo hecho de una forma, y tal vez suene mal, pero de una forma y manera de oportunismo político, ¿no? Al inicio de una legislatura quedan 4 años por delante y esto a lo mejor se podría haber hecho pues al término de la legislatura anterior, pero entiendo que no era lo más oportuno y no más interesante. Nico. Sí, yo creo que para la gente es importante informarle que el alcalde en junio de 2022 dijo en rueda de prensa que no iba a subir el precio del agua. Lo repitió durante la campaña electoral, fue pasar las elecciones, aproximadamente un mes y medio, y puso en marcha esto que nosotros nombramos y mucha gente nombra como un tarifazo. ¿Por qué se llama un tarifazo? Pues porque se está planteando un aumento que estaba planteado en un primer momento en un 42%, después tuvieron que recular hacia un 32% el primer año. Yo creo que fruto del rechazo social que generó la medida, pero que en todo el proceso que se está planteando va a llegar a un aumento del 44%. Cuidado, es una auténtica, desde nuestro punto de vista, una auténtica barbaridad. Para que la gente lo tenga en cuenta, estamos hablando de que el IPC acumulado desde las últimas tarifas, cuando se tomó la medida no llegaba ni el 27, era 26 y pico, pongamos que es el 27. Bueno, lo sensato desde nuestro punto de vista es haber arrancado un proceso de diálogo y de negociación desde ese 26 o 27%, que es una actualización de tarifas. Sin embargo, el equipo de gobierno pegó un salto de más de 5 puntos, que para que la gente se haga una idea es como que lo piense en otro aspecto, es como si aumentan un 40% los billetes de la MT, por poner un caso, o otro tipo de servicio. Sería una barbaridad, no se toma todos los días una decisión así. Desde nuestro punto de vista no está justificado, las inversiones que necesita la empresa, lo que señala en nuestra opinión es un problema de gestión, porque hay una falta, una desinversión acumulada. ¿Por qué se tienen que afrontar ahora 100 millones de inversiones de golpe? Porque no se hicieron desde nuestro punto de vista un proceso de inversión paulatino, planificado a lo largo de todo este tiempo, lo que obliga a tener que aumentar la tarifa de esa manera a las familias en un contexto, como se decía, bastante complicado. Y después aclarar algunas cuestiones a nivel de participación que yo creo que es bueno que la gente lo sepa, ya que se llega incluso a mencionar a Facua. Yo invito a los espectadores que se metan en la página de Facua, de Comisiones Obreras, el principal sindicato de nuestra ciudad y del país, de la Federación Solidaridad, del sindicato UGT, etcétera, etcétera, ha generado un enorme rechazo. Es falso de que hayan estado de acuerdo con el aumento de las tarifas y lo pueden decir los propios protagonistas. Yo creo que es un error por parte del equipo de gobierno. Lo sensato hubiera sido convocar a la oposición, convocar a los agentes sociales y decir, aquí tenemos que hacer una actualización tarifaria, vamos a partir del 26% y a partir de ahí se empieza a discutir. Para terminar, el ayuntamiento acaba de presentar hoy unos presupuestos de más de 1.000 millones de euros. Hay muchos ámbitos de la inversión municipal donde es el propio ayuntamiento el que con financiación propia asume determinadas inversiones de la ciudad.
¿por qué no se puede hacer en el caso de Masa? Es decir, las inversiones que requiere el sistema de aguas y la red de aguas de la ciudad, si son necesarias, las podría haber asumido en parte el ayuntamiento y no el bolsillo de las familias malagueñas. Begoña. Bueno, pues nosotros desde el principio ya nos posicionamos en contra de esta subida de la tarifa del agua. Es una muestra de la mayoría absoluta del Partido Popular. El alcalde de Málaga dijo, como bien se ha comentado, en campaña electoral que no iba a subir la tarifa del agua. Bueno, pues solo ha llegado unos cuantos meses y ahora con su mayoría absoluta pues toma esta decisión, además de una manera, yo creo, inadecuada, en el sentido de que se ha saltado los parámetros y los cauces que tenía que haber seguido, como es la convocatoria del Consejo de Administración de Masa para abordar esa propuesta de subida de ese 42% cuando lo anunció en el mes de septiembre, y que todos los consejeros, bueno, conociéramos los datos de dónde se habían sacado esa subida, el motivo de la misma y sobre todo lo que le iba a repercutir a las familias. Estamos hablando de que esta subida, a pesar de que, como se ha dicho, se va a aplicar ahora en un 32%, dentro de 5 años se va a ir al 44%, pero esta subida lo que está haciendo es perjudicando a las familias que son más responsables con el consumo de agua. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente en el bloque 1, que es de 0 a 2 metros cúbicos, donde se sitúa una gran cantidad de ciudadanos que viven solos, en pareja, y que son muy responsables con el consumo del agua. Bien, pues a estas familias les va a subir en ese bloque, le va a subir un 124%. En ese mismo bloque, en lo que se refiere al saneamiento, también le va a subir un 140%. ¿Qué ocurre? Que si durante todos estos años hemos estado hablando de que la ciudadanía tiene que ser responsable con el consumo del agua, que tiene que consumir menos y que por tanto se sitúe en esa franja del bloque 1 y del bloque 2, lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo ahora el equipo de gobierno del Partido Popular, es castigando a todo ese ciudadano que se sitúa en esa franja y que por tanto es al más castigado. Es más, si es que precisamente el tanto por ciento que le sube al bloque 1 es el más alto con respecto al bloque 2, el 3 y el 4. Es más, el bloque 4, que es el que más consume, está al mismo tanto por ciento de subida que el bloque 2. Eso por una parte. Pero hay otro dato importante a tener en cuenta. El equipo de gobierno, el alcalde de esta ciudad, y como bien ha dicho Penélope, bueno, el motivo de la subida, ¿por qué es? Bueno, pues por la subida que no se ha subido en todos estos años, la subida de la tarifa del agua, y por los costes en cuanto a la energía y los costes con respecto a los productos químicos. Pues bien, nosotros ya le dijimos el año pasado que el incremento de la subida de las eléctricas se iba a regular en el año 2023, en el segundo semestre del 2023, a raíz de las medidas tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez con la excepción ibérica. Y lo íbamos a ver ese descenso. Los productos químicos también íbamos a ir viendo ese descenso. Y el tiempo nos ha dado la razón. ¿Por qué? Pues porque en el presupuesto de Masa para el 2024 nos encontramos con un descenso de previsión de gasto de consumo eléctrico que se sitúa por debajo del año 2019. Incluso los gastos de los productos químicos se sitúan por debajo también del 2019. Y hay que recordar que en el año 2019 tuvimos unos beneficios en EMASA de 6,2 millones de euros. Con ese dato nos vamos a quedar, Begoña. No, ya por último quería dar el dato también que cuando se habla de las injerencias, que nos vamos a hacer cargo de las injerencias, de la gestión de las pluviales, bueno, hay que decir que, por ejemplo, hemos tenido años con unos beneficios de más de 6 millones de euros que podíamos haber hecho y digamos, hacernos cargo de esas injerencias, de ese coste que hablaba Penélope de 4 millones de euros. Por tanto, lo que queremos decir con esto, y en este primer bloque voy a resumir, y es que es injusto la subida que se plantea. 2, no ha habido participación para buscar qué incremento de tarifa es el más adecuado y que no sea dañino para los intereses de los ciudadanos. Y con respecto a las inversiones, en las inversiones también tenemos que buscar fórmulas de hacer esas inversiones que son necesarias, pero que no tenga que repercutir en el bolsillo de los ciudadanos. Penélope,
Antonio hablaba del momento, Nico de subida no anunciada, de inversiones que se podían hacer con recursos propios, Begoña también ha cuestionado muchas de las situaciones que exponía en la exposición inicial. Son muchas respuestas, pero tenemos muy poco tiempo en este primer bloque, así que necesito que sea muy concisa. Bien, pues el año pasado el alcalde escribió al gobierno solicitando ayuda para que se le compensara porque, como digo, nosotros desalamos el 100% del agua y tenemos unos costes energéticos asociados que han ido creciendo y también los productos químicos, me iba a sacar la lista, pero como tengo poco tiempo, ha ido creciendo, pero exponenciamente desde el 2016 y esos son los números y esos objetivos. Ha subido mucho más que el 2019 y así va a seguir. Lo que pasa es que para el año que viene hemos estimado que se van un poquito a estabilizar, pero siempre por encima de los... Y además estamos hablando de que están congelados desde el 2016. Escribimos al gobierno solicitando ayuda, no recibimos respuesta, no se ha compensado por ese sobrecoste, como digo, de 8 millones de euros de electricidad que hemos tenido. Entonces, en el momento de configurar los presupuestos que se hace durante el mes de julio, cada área remita al área de economía sus presupuestos, la empresa de aguas planteó esta necesidad, puesto que lleva 2 años dando pérdida. El año pasado, en el 22, 3,7 millones de euros y en el 21 700.000 euros de pérdidas. Entonces, verdaderamente ya era insostenible. El propio Tribunal de Cuentas nos llama la atención que eso no puede ser, que una empresa pública esté dando pérdidas y también aprovecho para mencionar que ese beneficio del que se habla no es tal. Esto no es una empresa privada que luego se repartan dividendos. Además, una cosa es la contabilidad. Yo no soy economista, pero creo que todo el mundo sabe que cuando se hace el balance de pérdida y ganancias puede aparecer un beneficio, algo en positivo, pero a lo mejor es dinero que ni siquiera has cobrado todavía. Es decir, que ese beneficio, primero, no es tal y segundo, que no es una empresa que luego se reparta dividendos. Con ese beneficio siempre se reinvertía y se hacía más inversión. El ayuntamiento ha ido haciendo a lo largo de la historia muchas obras para la ciudad y que ha recepcionado en masa, con lo cual eso va a seguir siendo así. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto. A continuación seguimos hablando de esta subida de la tarifa del agua en Málaga. Ahora mismo hay mucho asunto encima de la mesa. No se vayan. Seguimos hablando de la subida del precio del agua en Málaga, de lo que la ha motivado, de las actuaciones que tiene prevista la empresa EMASA. Estaba hablando, Penélope, de esa petición al Gobierno de España de ayuda para compensar el incremento de los gastos y ahí nos hemos quedado. Sí, quisiera, bueno, y que no recibimos respuesta, pero y por eso ya nos hemos visto obligados a hacer esta actualización, ya pese a la moderación fiscal de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, pues no queda otra, además que estamos asimilando nuevos servicios y vamos a hacer un plan de inversiones que hace falta para hacer frente a esta sequía, que estamos ya de hecho empezando a hacer obras, baterías de pozos que están permitiendo, nos hemos adelantado a los decretos de sequía, reduciendo en un 20% ya la demanda de los embalses, con lo cual estamos haciendo muy bien los deberes. Nos ponen de ejemplo en la Comisión de Seguimiento de Sequía de Andalucía, de las cuencas mediterráneas. Y sí me gustaría que una cosa que se ha escapado, los bloques que comentaba la señora Medina, realmente aquí tengo del expediente, como no se verá, pero que todos los bloques suben de manera lineal, se lo hemos explicado ya por activa y por pasiva y en el Consejo de Administración lo volvimos a poner encima de la mesa. Ese más de 100% de subida que habla no es del todo cierto, es que la desalación desaparece, el recargo de desalación y se ha integrado en la tarifa. Entonces, para hacer la comparativa hay que sumar lo que hoy día pagamos de tarifa de abastecimiento y más desalación. Y con eso comparamos con la actualización y la actualización se queda en un 26,8% y es lineal esa subida para todos los bloques. ¿Qué quiere decir eso? Pongo un ejemplo muy fácil. El bloque 1, que es los primeros 2 metros cúbicos que consumimos, esto es como un vaso que se va llenando, pues en el bloque 1, que serían los consumidores muy moderados, pues se sube un 26%
30%, imaginemos que es 1 euro. Pues si fuera si se sube un 30% redondando son 3 céntimos. El bloque 4, si costara 10 euros, que no es el caso, pero es para poner un ejemplo didáctico, y sube ese 30% son 3 euros. Es decir, que penaliza mucho más al consumidor no responsable que despilfarra el agua a los más moderados. Es decir, por más que quieran meter el discurso de que estamos castigando a los consumidores más moderados, no es cierto y viene en el expediente. Es 26,8% la subida, porque está hablando de la parte lineal y son 9 céntimos por metro cúbico. El otro día lo estuvimos hablando en el Consejo. Si están ahí los datos. En el primer bloque, hoy el ciudadano paga 19 céntimos en el primer bloque los 2 metros cúbicos y va a pasar a pagar 42 céntimos. Pero digamos, que sube 3 veces lo que está pagando ahora. En el bloque 2, de pagar 49 céntimos, va a pagar más de 1 euro en el segundo bloque. Por tanto, sí que se le está castigando, tanto en el primer bloque como en el segundo, pero fundamentalmente se le está pagando en el primer bloque. Eso es una realidad, así de claro. Y luego, con respecto a cuando hablaba de que, bueno, es que le hemos instado al Gobierno de España a que nos ayude. A ver, las competencias en el tema de abastecimiento y saneamiento las tiene este ayuntamiento. Y luego la Junta de Andalucía es la que también tiene competencia en el tema de los recursos hídricos en Andalucía. Pero claro, es más fácil llamar a la puerta del Gobierno de España, que gobierna el Partido Socialista, que llamar a la puerta de Moreno Bonilla, que no invierte absolutamente nada en Andalucía y por tanto a él no le vamos a pedir nada porque ya estamos viendo la gestión que está haciendo. Sí. Eso por una parte. Y ahora, por otra parte, a ver, las inversiones. Es que hay que recordar aquí que en el año 2009 EMASA se tuvo que endeudar en 75 millones de euros que la estamos pagando todos los malagueños sin sin ninguna infraestructura de esos 75 millones de euros. Se lo dimos al Ayuntamiento de Málaga, al alcalde de la ciudad, por su nefasta gestión, porque se había endeudado de tal manera que no podía ya endeudarse más. Y tuvimos que pagárselo nosotros. Y lo que decimos desde el Grupo Socialista es que ese dinero nos lo tiene que devolver a los ciudadanos, a la empresa de EMASA, para hacer las inversiones. Y eso se lo venimos reclamando desde hace ya bastante tiempo. Está bajando la deuda con las cuentas de la ciudad de Málaga. Y ese dinero nos lo debería de reembolsar a nosotros para poder llevar a cabo. Señora Medina, ha habido una mala gestión de los recursos. Ha habido una mala gestión. Había un grupo español que cantaba una canción que era La culpa de todo la tiene Yoko Ono, ¿no? Haciendo mención a la mujer, a la compañera de John Lennon. La culpa de todo la tiene Pedro Sánchez, parece que quieren decir aquí, tirando unos balones que despejan al estilo Puyol, el defensor. ¿Se acuerda cuando sacaba los balonazos fuera del área? No sé qué tiene que ver. O sea, el alcalde le puede pedir ayudas al gobierno central y así se le han dado sobre muchas cuestiones, el transporte urbano, etcétera. Pero esto es una decisión política que toma el gobierno municipal y tienen que afrontarla. Es decir, mirar a los ciudadanos a la cara y decirles sí, hemos decidido aumentar un 32% el primer año y en total más de un 44% la factura del agua, porque le estamos haciendo que usted a las familias va a tener que pagar de entrada en torno a 10 euros la factura, porque recordemos que es bimensual. Lo va a anotar 10 euros, que para una familia eso es la media, porque hay gente que le va a llegar mucho más. Es bastante para lo que es el bolsillo de la familia. Le está diciendo que hay inversiones que no se han hecho en la empresa y que evidentemente se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo, porque meter 100 millones de euros de inversión de golpe señala de que no se ha hecho una planificación de inversiones durante mucho tiempo y la va a pagar usted. Aunque haya otros aspectos del ayuntamiento, para que la gente lo sepa, 16 millones de euros nos cuesta la red de museos, se ponen X millones de euros a la MT, X millones de euros al Festival de Cine, a muchas cosas el ayuntamiento invierte con su propio dinero, pero en EMASA, en vez de pagarlo, reducir costes en otros ámbitos del presupuesto y amortiguar lo que es el impacto que le va a suponer a los bolsillos de la familia, el gobierno del Partido Popular decidió hacer este tarifazo que de nuestro punto de vista tendría que haber sido otra la decisión, como decimos, haber partido de lo que ha sido el aumento del IPC acumulado desde la última vez que se tocaron las tarifas. Bueno, inversión en infraestructuras, nuevos servicios, el aumento del fondo salarial, estamos de acuerdo. Yo creo que es algo positivo. Pero el fondo de la cuestión, el problema radica en un tema de planificación.
Es decir, un tema de planificación que la señora Gómez no estaba, todavía. Yo deseo además la mejor suerte posible y que pueda planificar y gestionar bien, pero esto viene de atrás, de no haber planificado este ayuntamiento en esta materia y haber hecho las cosas de forma y manera gradual y poco a poco, y no esperar tanto tiempo para de una forma como se pretende, pues meter la puya, digamos, o valga la expresión, ¿no? Pero además también del actual gobierno regional o autonómico, como es el Partido Popular, y los anteriores, ¿no? Porque las sequías son cíclicas, es decir, yo no me invento nada, ya lo he dicho en muchas ocasiones, los periodos de sequía son periodos muy cíclicos y no se ha sabido planificar y no se ha sabido adecuar en esta materia para que cuando pase lo que está pasando y ya nos metemos en temas de sequía, pues se puedan tener las infraestructuras suficientes. No se han acometido con anterioridad, como bien digo, estas infraestructuras y estas adecuaciones que necesita la ciudad y estos nuevos servicios, y entonces estamos pagando los platos rotos en los ciudadanos. Vamos a ver si esta subida, que puede ser importante para algunas familias debido al momento por el que están pasando, que no llegan a final de mes, y para otras lo serán menos. Yo creo que esto se debería haber hecho de una forma, insisto, gradual, periodificada, y no estaríamos en esta situación que estamos en estos momentos. En general se está cuestionando la gestión de la empresa. Si los recursos que se van a destinar a inversiones se podrían haber obtenido de otra manera, a través de otras vías, o con un menor gasto o con una mejor gestión dentro de la empresa. Supongo que cuando lo han planteado así es que no lo ven de otra manera, ¿no? Es que no hay otra manera, aparte que la gestión de la empresa, en el Consejo de Administración de la empresa están representados todos los partidos políticos, cosa que no pasa en otras ciudades, y ellos son conocedores de la situación. Yo, ya por dejar, porque eso está en los expedientes y quiero volver a desmentir lo de los bloques, hay que tener en cuenta la suma de los dos. Aquí está la firma del señor Pedro Aparicio, alcalde del PSOE en el año 94, cuando hace la concesión de las obras de abastecimiento que en ese momento había y se las cede a la empresa con una concesión de 34 millones de euros en pesetas en ese momento, pero actualizado es 33 millones, casi 34 millones de euros. Esa concesión se volvió a ampliar en el 2005 cuando se hizo la desalobradora, es decir, que el ayuntamiento construye la infraestructura y la cede a la empresa para que las explote, y por la ley de concesiones de contratos públicos es totalmente normal y legal y se hace así. Y en el 2009 pues se hizo lo mismo, fueron esos 75 millones, pero a la vez se hizo una ampliación de capital de 30 millones, con lo cual se redujeron a 45 millones cuando le dieron otra red de saneamiento de lo que había crecido la ciudad en todos los años desde el año 94, es decir, que es algo totalmente normal, no hay ahí ninguna trampa, y que además inició un partido socialista el mismo proceso. Entonces, simplemente lo digo porque tengo el histórico por contestarla, que fue precisamente porque se municipalizó lo que es la empresa, trasladó todo lo que es la creación de la nueva empresa de masa, y para lo que era el capital social de la sociedad se hizo esa aportación de los bienes de redes para aportarlo a lo que era el capital social. Lo que mismo no tiene que pasó nada en el que ver. 2005 y en el 2009 está todo escrito. No, pero que la del Medina. 2009 no era necesario hacer aquella cesión, no era necesario, se hizo precisamente porque el alcalde necesitaba dinero porque no podía endeudarse, y eso se quedó más que demostrado en el año 2009 cuando se exactamente hizo, igual y lo que en el debatimos 94 en el Consejo de la Administración, y luego decir que no era necesario. Que las grandes infraestructuras hidráulicas, como bien han dicho, eran competencia de algunas de la Junta, otras del Estado, y las de la Junta pues durante 40 años no se ha hecho nada. Entonces, en los últimos 5 años se han invertido 304 millones en la provincia de Málaga, con lo cual por fin se están haciendo las cosas, pero es que ya vamos tarde. Es verdad que no podemos solucionar algo que durante 40 años no se ha hecho nada, una desidia tremenda. Entonces, la gestión habría que plantear la falta de gestión. Tengo que desmentir eso. Se debe plantear, porque la presa de Cerro Blanco, por ejemplo, también ha habido muchas infraestructuras que además, de hecho, yo es que me he dedicado a eso en mi vida profesional, proyectos que se han metido en un cajón. Entonces, es verdad que estamos ante un escenario de sequía que estamos muy preocupados y hay que hacer algo cuanto antes. Entonces, por eso esa necesidad
tan urgente de acometer obras y que tenemos los proyectos redactados y de hecho estamos adelantando la ejecución de las obras porque hace falta hacerlas. Es decir, lo que hemos dicho también, siempre que cada parte, que la factura va a estar detallada, la parte que va a estar destinada a obras y el ciudadano va a saber siempre qué parte de lo que está pagando va destinada a estas obras, se va a auditar de manera externa para que se vea que efectivamente se van a hacer las obras, no como cuando se cobraba el canon de la Junta de Andalucía desde el 2011 y no hemos visto nunca esas obras hasta que por fin desde hace 5 años se están ejecutando. Entonces esa tranquilidad yo creo que el ciudadano lo va a agradecer. Es verdad que ya no podemos solucionar el corto plazo. Tiene que ser preciso. A ver, vamos a ver. El canon del agua fue un canon solidario para las inversiones que se tenían que hacer en toda Andalucía y para lo que era para Málaga estaba la ampliación de la depuradora del Guadalhorce y no se hizo antes porque no se llegaba a acuerdo a ver cómo se iba a ubicar, en qué zona, y ahora se va a ubicar con un gobierno del Partido Popular en Andalucía que se va a cargar toda la vega de Mestanza. Esa es la decisión de Moreno Bonilla de cargarse toda una vega como la que tenemos aquí en la provincia de Málaga y que nos afecta también a la ciudad de Málaga. Y eso estaba contemplado dentro de ese canon. Y ese canon, digo, solidario esa decisión para de grandes Moreno, inversiones. Ahora soy yo la que interrumpo, porque la decisión fue anterior a Moreno Bonilla. Grandes inversiones, sí. Y esa es bueno, se ha hecho con el gobierno de Moreno Bonilla, cuando se ha tomado esa decisión. Eso estaba ya decidido hace 15 años. Segundo lugar, las competencias en infraestructuras en la ciudad de Málaga es competencia de este ayuntamiento y de Masa. Esas son nuestras competencias y hay que asumir que no se ha hecho lo que se tenía que haber hecho a lo largo de estos años. Hemos tenido, a lo largo de estos años, donde se ha destinado solo un 2% de inversiones en los ingresos que hemos generado en la empresa. Y nosotros desde hace tiempo venimos diciendo, hay que invertir más. Y desde el ayuntamiento tiene que ayudar a Masa a esa inversión. Y eso es lo que me estamos pidiendo. Por eso, ahora de lo que se trata es que ustedes tienen que frenar esta subida, tienen que sentarse con esa mesa del agua que creo para nosotros es fundamental, para escuchar a los agentes sociales, que los partidos políticos aportemos también unas medidas que sean de un incremento que no daña los intereses de los ciudadanos y que las inversiones, como digo, podamos buscar recursos que en estos momentos tenemos posibilidades a través de los fondos europeos y gracias a un gobierno de Pedro Sánchez hoy tenemos la posibilidad de tener fondos europeos para infraestructura en nuestra ciudad. Vamos a seguir colaborando con el tejido asociativo que se está movilizando para intentar frenar. Se va a seguir trabajando para intentar que este gobierno, el equipo del Partido Popular, revierta esta decisión que entendemos que... ¿Creéis que todavía es posible revertirla? Es injusto. Depende del equipo de gobierno, de la voluntad de escucha que tenga y de la capacidad que tenga para maniobrar. En otros momentos se está haciendo un llamamiento a la sensatez, al diálogo y a una dinámica democrática donde este tipo de medidas se negocien. La participación que dice la concejala no basta con hacer una reunión de vecinos e informarle que se va a subir el agua. Eso no es participación. Participación es convocar a los agentes sociales y establecer un marco de diálogo donde hay una propuesta inicial, después hay un ida y vuelta, así se negocia, se llega a un acuerdo, una salida intermedia, que es lo que se hizo en su momento el 2016, que creo que fue correcto. Eso sí que fue un proceso democrático y participativo. Y después yo creo que da para otro programa, digamos, el analizar la cuestión de la sequía, el impacto que están teniendo los distintos sectores, porque hace poco en la Comisión de Medio Ambiente pedíamos informes al Ayuntamiento sobre el volumen de agua que consume el sector turístico, por ejemplo, y nosotros creemos que es importante que esto vaya de la mano también de reabrir el debate en torno a la tasa turística. Creemos que no tiene sentido que se corte las fuentes de agua potable de los barrios que apenas consumen el 0,05 del consumo total, cuando no se están tomando medidas para optimizar y racionalizar el consumo de agua en otros sectores que gastan muchísima agua y que supone un aumento muy grande de lo que es el consumo de agua. Recordemos que en la Costa del Sol hay informes que dicen que la población se llega a triplicar en lo que es la temporada alta. Por lo tanto, pero eso quedará para otros debates. Tenemos que hacer otro programa, Nico, con eso. Antonio. Bueno, no es el tiempo que nos queda, pero bueno, mucho, pero bueno, todavía. Al final los debates y las tertulias terminan como siempre, ¿no? Entre el Partido Popular y el Partido Socialista pasándose la pelota, ¿no? Es decir, la culpa es tuya o la culpa es del más allá, ¿no? Son los que más tiempo llevan gobernando y entonces ellos siempre se achacan. A lo que yo voy es que finalmente
todo, insisto, es un tema de planificación. O sea, no ha habido una planificación óptima desde hace muchos años en materias de agua, en materias hídricas, y entonces estamos pagando la consecuencia. Vuelvo a insistir que la sequía es un tema muy cíclico, no sé si cada 10, cada 15 años, y vienen y se saben que va a venir, porque también lo he dicho en más de una ocasión, los árabes hacían aljibes, se sacan a los santos en procesión para que llueva. Eso no es de ahora, eso es de siempre, ¿no? Y no es demagogia, es cierto. Y entonces, pues esta situación por la que estamos atravesando, sobre todo la parte sur de España, que porque el tema de climatología pues es la más seca, ¿no? Pues se obtienen resultados planificando y haciendo una mejor gestión de los recursos, ¿no? Estamos en una situación grave, como bien decía Penélope, muy grave, y bueno, pues tenemos que tomar medidas ante ello y sobre todo también concienciarnos, ¿no? El ciudadano tiene que concienciarse a gastar ese agua de la mejor forma y manera posible, ¿no? Evitando bueno, pues que ese agua se vaya y se pierda, ¿no? Dicho esto, bueno, pues insisto, es un tema de planificar y de gestionar mejor estos recursos que tenemos y algo tan básico como es el agua que necesitamos para todo hoy en día. Sí, perdón, pero hay que pedirle esfuerzo a todos, porque al mismo tiempo se le pide a la familia que sean prudentes en la gestión de agua y de repente se construye un nuevo campo de golf como está previsto en Roja Santa Tecla en la zona de Churriana, cuando se sabe lo que consume eso. Entonces yo creo que hay que ampliar el debate para que si se va a racionalizar, se racionalice para todos. Sí, yo también me gustaría decir que no se trata que estemos en una confrontación. Es verdad, nosotros hemos gobernado y tenemos opción de volver a gobernar aquí en la Junta de Andalucía, pero se han hecho muchas inversiones desde muchos años. Ha habido inversiones en infraestructuras hidráulicas y ahí están los datos. Es decir, no se puede decir libremente que lleva 20 años sin hacer nada en Andalucía por culpa de un gobierno socialista, porque no es verdad. Ahí están las infraestructuras que están ahí, que por tanto se pueden ver. Otra cosa diferente es el hecho de que, como yo decía, que nosotros tenemos unas competencias. Y esas competencias nosotros no hemos sido capaces de mirar más allá, dentro de nuestra responsabilidad, de invertir más, previniendo lo que podría pasar. Si es que nosotros llevamos años en el Consejo de Administración y le estamos diciendo al equipo de gobierno que tiene que haber más inversiones en la separación de las redes, en evitar las inundaciones. Tenemos que conseguir llevar el agua todavía a zonas de nuestra ciudad que no tienen agua, que están con cubas, y eso es lo que está pasando. Es que el equipo de gobierno lleva 28 años, el Partido Popular gobernando esta ciudad. Ha tenido tiempo más que suficiente para dar respuesta a todas estas necesidades que tiene la ciudad. Y ese es el debate que tenemos y que hacemos los socialistas. Tú tienes una responsabilidad, 28 años de gobierno, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué más podías haber hecho? Nosotros siempre le hemos tendido la mano al equipo de gobierno para ir más allá y trabajar y hacer más infraestructuras y buscar esas financiaciones. Y se la hemos pedido al alcalde de la ciudad. Por eso yo decía lo de, del Ayuntamiento de Málaga nos pueda transferir. De hecho, se ha hecho. De las inversiones financieramente sostenibles hemos recibido dinero para algunas inversiones que se han hecho. Para nosotros, insuficiente. Pero el debate es ese. El debate no es que estemos discutiendo porque seamos diferentes partidos, sino lo que estamos discutiendo aquí ahora en este momento es que quien tiene la responsabilidad no la ha ejecutado correctamente durante todos estos años, que su responsabilidad era haber invertido más para que hoy estuviéramos mejor de lo que estamos. Yo lo que quiero decir quiero recordar que el ayuntamiento somos todos. Entonces, si el ayuntamiento, como propone la izquierda, tiene que financiar esa infraestructura, al final la vamos a pagar entre todos. Entonces, para repercutir ese coste al ciudadano, al final va a ir vía impuestos, que es lo que a ellos les gusta. Por eso, por ejemplo, en Barcelona tienen el doble del IBI que nosotros aquí, que hoy en el Pleno, de hecho, se ha comentado casi el doble del salario. Que se hubiera recabado más de 120 millones de euros si tuviéramos el IBI como en Barcelona. Entonces, nosotros es que tenemos moderación fiscal, y entonces por eso al final el ayuntamiento, el que tiene que hacer, digamos, estas inversiones, en
este momento es la empresa municipal de aguas y repercutirlo, como dice además Facua muy claramente en todos sus informes, y que repercutirlo en el usuario final del agua, ¿no? Lo tenemos que pagar eso. Entonces, pero en vez de enviar impuestos, pues a través de la tarifa del agua, llamada una tarifa que recuerdo que incluso con la subida es la más barata de Andalucía, pero de lejos, muy por debajo de la media que tenemos en el resto de municipios. Facua está muy contenta con que la cite usted todo el tiempo, totalmente. de modo irónico. Es uno de los principales actores que más ha criticado la subida del agua y sin embargo constantemente cita a Facua cuando se han manifestado una y otra vez oponiéndose de lleno a esta subida del agua y exigiendo que se los convoque a una mesa del agua y siendo muy críticos con el proceso de participación. Lo digo para aclarar porque no están presentes. Pues más aval que ese, que hasta Facua nos pone a nosotros como los más baratos de Andalucía, un informe suyo del año pasado. Es decir, que en contra de esta subida. Pero bueno, si yo no estoy diciendo que Facua esté a favor, yo estoy diciendo que Facua ha publicado esos datos y en el informe de Facua dice también que sea la tarifa baja. Permíteme un deje profesional como sociólogo. Si usted compara una tarifa, por ejemplo, en Noruega probablemente paguen más agua, pero usted lo tiene que poner en función del volumen de renta media de una población, ¿me entiende lo que le digo? Porque el impacto, si en Barcelona se paga más IBI, pero el salario medio de esa ciudad es mucho más alto que el salario medio de Málaga. Entonces no falsee las estadísticas. El doble bueno, no creo, pero bueno. Bastante más alto. Pues... Sí, nos queda muy poco tiempo, pero yo me gustaría decir que creo que estamos en un momento que hay que reflexionar sobre la medida que quiere tomar o que ha tomado el equipo de gobierno del Partido Popular. Creo que estamos a tiempo de poder sentarnos, dialogar en esa mesa del agua con todos los agentes sociales, con la sociedad civil, para que abordemos esta situación en la cual vemos qué subida es la más justa, la que menos penalice y desde luego podamos llevar a cabo esas actuaciones que necesitamos y por otro lado también buscar las vías de financiación que no suponga pues un incremento en las tarifas a los ciudadanos. Creo que es el momento, creo que debería de hacerse así, debe de hacerse desde el diálogo, como lo ha hecho Barcelona y también Sevilla. Por ejemplo, en el caso de Sevilla, la subida última que puso en marcha se hizo a través del diálogo y de la mesa del agua, donde tenía una previsión de una subida mayor y con ese debate de la mesa de agua se bajó la tarifa a un porcentaje menor y fue consensuado. Por tanto, lo que nosotros abogamos aquí ahora mismo es que nos sentemos, que hablemos, que busquemos una tarifa razonable, que no le suponga ese coste a la ciudadanía. Estamos hablando de 10 euros como mínimo en la factura que va a recibir a partir de esta subida. Por tanto, esa es nuestra propuesta, la que venimos realizando, y así lo hicimos en el Consejo de Administración. Sí, yo creo que bueno, decir simplemente que ¿puede cambiar a esta altura esa situación? Bueno, es que está más que justificado. Si es que si nos vamos solamente al IPC, en 8 años ha sido 27,3. En 5 años más va a llegar a más del 44. Es decir, que es como si hubiéramos actualizando año a año y con eso vamos a hacer un plan de inversiones de más de 100 millones de euros que además queremos que sirva de palanca para conseguir fondos europeos, porque los fondos no vienen gratis, hay que aportar un 20% y si no tiene solvencia no puede optar a ellos, con lo cual queremos que esos 100 se conviertan en 500. Muchas veces hemos intentado también, en ocasiones anteriores, que se financiaran con fondos europeos conducciones de aguas regeneradas que no nos han concedido y que al final Campo de Golf como Roja Santa Tecla va a financiar. Es decir, que no hay que demonizar porque además van a regar con aguas regeneradas, con lo cual no nos quita recurso hídrico. Y bueno, y simplemente que está completamente justificado por el incremento de costes. Hay un estudio económico hecho por la empresa, no es tema político, que han subido el 27 y pico %, la ampliación de servicios y un plan de inversiones que hace falta acometer cuanto antes porque tenemos una sequía muy grande y hay que reparar fugas, hay que sustituir tuberías que ya están muy obsoletas y que no hemos podido acometer. ¿Tienen porcentaje a la que se refiere a la fuga? ¿Tienen porcentaje del agua que se pierde en la red? 22% de agua que se pierde en la red, que no todo es causante por las fugas, también hay agua no registrada por enganches ilegales y otros motivos, pero el 22% y más o menos el 16% o así, pero estamos muy por debajo de la media también de la provincia, pero aún así tenemos gran parte de la ciudad con tuberías antiguas que hay que sustituir cuanto antes. Pues con ese dato nos vamos a quedar. Nico Giglia, Begoña Medina, Antonio Alcázar, Penélope Gómez, gracias a los cuatro por estar aquí hablando del precio del agua en Málaga y a todos ustedes gracias por seguirnos un martes más aquí en A Fondo, abordando las cuestiones que importan a los malagueños y a las malagueñas. Buenas noches.